Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir leyendo un poco más del libro de Dejar ir, que nos quedamos al final del capítulo 16. Así que vamos con el estado de libertad interior. ¿En qué se convierte la vida cuando uno se entrega continuamente? ¿Qué es posible? En el estado de entrega somos independientes del mundo exterior, como fuente de satisfacción, porque hemos hallado la fuente de la felicidad en nosotros. Compartimos la felicidad con los demás. Por lo tanto, en las relaciones prestamos apoyo y somos simpáticos, estimulantes, pacientes y tolerantes. Sentimos un aprecio no forzado por la valía y los valores de otros, y consideración por sus sentimientos. Abandonamos las luchas de poder, el deseo de tener razón y la obsesión por imponer nuestro punto de vista. Tenemos una actitud automática de apoyo a los demás para que puedan crecer, aprender, experimentar y realizar sus potencialidades. Estamos bien predispuestos y aceptamos a los otros. Nos sentimos relajados, vibrantes y llenos de energía. Los acontecimientos de la vida fluyen sin esfuerzo. Ya no nos sacrificamos ni renunciamos a nada por los demás. Más bien, estamos a su servicio amoroso. Vemos los acontecimientos de la vida como oportunidades en lugar de retos. Somos amables y abiertos, y estamos dispuestos a dejar ir y entregarnos siempre gracias al proceso interno de revelación continua. A medida que el proceso avanza, sentimos una transformación interna. Esto conduce a un sentimiento constante de gratitud, placer y certeza con respecto a las metas. Vivimos el presente sin preocupación por el pasado y por el futuro. Vivimos en una indefensión confiada porque hemos retomado el poder que proyectamos sobre el mundo. Una sensación interna de fortaleza e invulnerabilidad nos lleva a la serenidad interior. Al principio todavía nos identificamos con el cuerpo. Si el mecanismo de la entrega continúa, se hace bastante evidente que no somos el cuerpo, sino la mente que lo experimenta. A medida que entregamos más sentimientos y sistemas de creencias, finalmente tomamos conciencia de que tampoco somos la mente, sino aquello que presencia y experimenta la mente, las emociones y el cuerpo. Voy a quitar este momento que hace mucho calor. Gracias a la observación interna, nos damos cuenta de que hay algo que se mantiene constante e igual, pase lo que pase en el mundo exterior o en el cuerpo, las emociones o la mente. Esta conciencia viene acompañada de un estado de libertad total. Hemos descubierto el ser interno, el estado de conciencia silencioso que subyace a todo movimiento, actividad, sonido, sentimiento y pensamiento como una dimensión atemporal de paz. Una vez identificados con esta conciencia, ¿salud? Llegan la calma interior, la quietud y una profunda sensación de paz. Nos damos cuenta de que esto es lo que siempre hemos buscado, pero no lo reconocíamos porque nos perdíamos en el laberinto. Nos habíamos equiparado erróneamente con los fenómenos externos de la agitada vida. El cuerpo y sus experiencias, las obligaciones, los trabajos, los cargos, las actividades, los problemas y los sentimientos. Pero ahora vemos que somos el espacio atemporal en el que suceden los fenómenos. No somos imágenes parpadeantes que representan su drama en la pantalla de cine, sino la pantalla en sí, testigos sin prejuicios del desarrollo de la película de la vida, sin principio ni fin, infinitos en nuestro potencial. Esta realización progresiva de nuestra verdadera naturaleza prepara el terreno para el logro final en el que la conciencia se identifica con la divinidad misma. Fin del capítulo 16. Y empezamos el 17, que habla de las relaciones. Seguro que tenemos mucho que aprender. Debido a que están tan íntimamente conectadas con nuestros deseos básicos de amor y seguridad, las relaciones sacan a relucir rápidamente nuestros sentimientos más íntimos.
Por esa razón son tan valiosas, con independencia de si las clasificamos como relaciones buenas o malas. En el proceso de emancipación emocional, todo es igual de valioso. Recordemos que los sentimientos son programas, es decir, respuestas aprendidas que a menudo tienen un propósito. Este propósito está directamente relacionado con el logro de un efecto sobre los sentimientos de la otra persona, con el fin de influir en sus sentimientos y así alcanzar nuestros objetivos internos. A continuación, vamos a analizar las reacciones emocionales comunes y su propósito real. Estas reacciones no tienen nada que ver con el amor, porque el amor es un estado de unidad con el otro. El amor no es solo una emoción que va y viene. Lo que a menudo pasa por amor en el entendimiento humano común es apego, dependencia y posesión. Los sentimientos negativos. Todas las emociones hacia los demás implican la creencia básica de que estamos incompletos. Por lo tanto, los vemos y utilizamos como un medio para un fin. Aunque no podamos influir en la otra persona como nos gustaría, no abandonamos la fantasía y la expectativa de utilizarla. Descubriremos que buena parte de lo que experimentamos en una relación sucede solo en nuestra imaginación. Empecemos primero con las emociones más negativas. Veamos cuáles son sus propósitos subyacentes y las probables respuestas de la otra persona. La ira. Empezaremos con las sensaciones más negativas: odio, malicia, ira, rabia, venganza y violencia. Es obvio que la fantasía subyacente aquí es eliminar, expulsar, matar, destruir, herir, lastimar, asustar e intimidar. Las respuestas de la otra persona serán evitarnos, devolvernos el odio y provocar un contraataque. Las formas menores del enfado son la crítica, el resentimiento, la queja y los juicios negativos. El propósito emocional es castigar a los demás, hacerles sentir pena, obligarlos a cambiar sus sentimientos o comportamientos, hacerlos sufrir, vengarnos, menguarlos y devaluarlos. Esto, por supuesto, también produce en los otros respuestas de crítica, resentimiento y evitación. Para gestionar esta área tenemos que darnos cuenta de que casi todo el mundo tiene estas fantasías. Jugar al avestruz con los otros, pensando que son malvados o culpables, no es la solución. Tenemos que alcanzar el nivel del coraje y observar nuestros peores sentimientos, admitir que son parte de la condición humana y recordar que solo somos responsables de lo que hacemos con ellos. Es obvio que estos sentimientos negativos cobran un precio emocional interno enorme. Esta es razón suficiente para observarlos y dejarlos ir. Si observamos los sentimientos implicados en las relaciones interpersonales, descubrimos otra ley de la conciencia. Los propios sentimientos y pensamientos siempre tienen un efecto sobre las otras personas y afectan a las relaciones, tanto si son verbalizados y expresados como si no. Ahora no voy a explicar la mecánica exacta de cómo ocurre esto, que es un área de investigación de la física cuántica avanzada, especialmente del área relacionada con las partículas subatómicas de alta energía y su relación con las formas de pensamiento. Podemos intuir la verdad de esta ley de la conciencia por nuestra propia experiencia. Por ejemplo, por lo general, nos damos cuenta si alguien está enfadado con nosotros, aunque no diga nada al respecto. Al sentir su sentimiento reprimido, podemos preguntarle: ¿pasa algo? Incluso si responde que no, somos conscientes de la energía de la ira y del malestar. Descubrir esta interconexión energética puede ser difícil, pero cualquiera puede hacerlo mediante una investigación interna. En general, nuestras actitudes hacia la otra persona influyen en sus sentimientos y actitudes hacia nosotros, aunque no los hayamos expresado. En nuestra sociedad, las mujeres son más intuitivas que los hombres. Suelen ser más conscientes de que sus pensamientos y sentimientos son percibidos por los demás. Los verdaderos psíquicos no son sino personas con la intuición muy desarrollada. Cuando descubrimos esta verdad,
podemos vivir una especie de leve paranoia. Casi todo el mundo está educado en la creencia de que los pensamientos y sentimientos son asuntos privados, que todas las mentes están separadas y que las emociones solo suceden dentro de los confines del cuerpo. Conforme comenzamos a investigar esta área, descubrimos que a menudo la actitud de la otra persona refleja nuestro conjunto de sentimientos con respecto a ella, y cuando modificamos nuestra actitud, su actitud también cambia abruptamente. Todo el tiempo influimos de forma inconsciente en los demás mediante los sentimientos que albergamos hacia ellos. Cuando nos volvemos más intuitivos, nos reímos de nuestra anterior ingenuidad. Y si investigamos más en el mundo de los psíquicos y la parapsicología, descubriremos que hay psíquicos expertos capaces de leer los pensamientos y sentimientos a cualquier distancia. La única manera de superar esta paranoia inicial es limpiar nuestros actos. Es muy fácil saber qué es lo que hay que limpiar. Basta con buscar lo que no queremos que los demás sepan de nosotros y empezar a entregarlo. Gracias a la observación, queda bastante claro que estos sentimientos negativos repercuten intensamente, tienen un efecto boomerang y afectan las relaciones. El otro simplemente devuelve el reflejo que proyectamos sobre él. Las personas que tienen mucho odio viven en un mundo odioso y son odiadas por muchos. Ven las situaciones externas y el mundo como algo odioso. Lo que no ven es que estas situaciones han sido creadas por ellas mismas. Contamos con la secreta esperanza de que nuestros sentimientos hacia los demás los castiguen y los hagan sufrir. En realidad, solo les damos motivos para odiarnos. Tenemos que vivir con el temor a sus represalias y con nuestra culpa inconsciente, que a menudo deriva en enfermedad física. Llegaremos a descubrir que toda ira y el resentimiento se deben a nuestra percepción, es decir, a nuestra forma de ver una situación dada. Cuando renunciamos a estas emociones, la manera de ver la situación cambia, y a menudo nos sorprende la brusquedad con la que surgen los sentimientos de perdón. Entonces, la relación se transforma, a pesar de que no hagamos ni digamos nada para expresar este cambio interior. Esto sucede a menudo cuando tenemos la intención de superar los resentimientos. Un curso de milagros se basa en este proceso de cambiar el punto de vista con respecto a una situación mediante la voluntad de verla de otra manera y perdonar. A esto se refería Jesucristo cuando hablaba del poder milagroso del perdón. Curiosamente, la invitación de Jesucristo a bendecir y amar a los enemigos tiene una base científica. En el plano energético, los sentimientos más bajos tienen una frecuencia vibratoria más baja y menos poder. En un estado de energía inferior como la ira, el odio, la violencia, la culpa, los celos o cualquier otro sentimiento negativo, somos psíquicamente vulnerables. En cambio, el perdón, la gratitud y la bondad tienen una vibración mucho más elevada y más poder. Cuando pasamos de un patrón de energía menor a otro mayor, creamos un escudo energético protector, por así decirlo, y ya no somos vulnerables a esa otra persona. Por ejemplo, en un estado de ira, nos afecta la ira con la que responde el otro. Paradójicamente, si queremos afectar a la otra persona, debemos amarla. Entonces, su ira retornará a ella como un boomerang, sin ningún efecto sobre nosotros. Esta es la sabiduría de la afirmación de Buda en el Dhammapada. El odio no es conquistado por el odio. El odio es conquistado por el amor. Esta es una ley eterna. La culpa. La siguiente área cargada de negatividad es la culpa. Su propósito subyacente es aplacar, calmar, escapar del castigo mediante el autocastigo y suscitar el perdón. Lo más importante es el deseo de provocar el castigo de la otra persona combinado con el autocastigo. No se trata de un deseo consciente, es el propósito inconsciente de la culpa. Es fácil verificarlo. La próxima vez que nos sintamos culpables por algo con respecto a otra persona, observemos lo que pasa en el siguiente encuentro. Es casi inevitable que saque a colación lo que tenemos en mente. Por ejemplo,
Si nos sentimos culpables por llegar tarde a una cita, esa culpa provoca una respuesta crítica de los demás. Al aferrarnos a la culpa, atraemos la crítica y el menosprecio. Nuestra baja autoestima se canaliza en la invalidación de los demás. Si nos consideramos pequeños e indignos, los demás nos verán así. Si pensamos que solo valemos un mendrugo de pan, eso es lo que conseguiremos. Las escrituras así lo indican, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. La pobreza a cualquier nivel, no solo la económica, proviene de la pobreza interior, así como la riqueza exterior deriva de la interior. Si queremos que los demás dejen de criticarnos y atacarnos, debemos liberarnos de la culpa y de todos los sentimientos que la provocan. Una manera muy rápida de entender el papel de las emociones en las relaciones interpersonales es asumir que la otra persona percibe nuestros pensamientos y sentimientos. Los registra de forma intuitiva, aunque no se dé cuenta de ello. De hecho, responde como si los conociera. La relación se desarrollará como si la otra persona fuera consciente de nuestros sentimientos. Si aún tenemos la fantasía de que los demás no conocen nuestros pensamientos y sentimientos, basta con ver cómo lo notan los perros. ¿Realmente piensas que la psique humana es inferior a la de un perro? Si un perro puede leer nuestra actitud interna, podemos estar seguros de que la intuición de las personas que nos rodean está recibiendo esa misma vibración. La apatía y el sufrimiento. Los sentimientos de apatía, sufrimiento, depresión, tristeza, autocompasión, melancolía, desesperación e impotencia provienen del programa interno no puedo. Su propósito es despertar la compasión, conseguir apoyos, hacer que los demás se arrepientan y pedir ayuda. ¿Cuál es el efecto de estos sentimientos en la otra persona? Aunque en un primer momento intente ayudarnos, con el tiempo, ese sentimiento será reemplazado por la lástima y al final por la evitación. ¿Por qué? Nos evitará porque le estaremos exigiendo una enorme cantidad de energía. Intentamos agotarla. Esto se refleja en el siguiente dicho, que suena duro, pero por desgracia, a menudo es cierto. Cuando te ríes, el mundo ríe contigo, pero cuando lloras, lloras solo. El sufrimiento constante aleja a los demás. Empezarán a resentirse a menos que estén en un lugar muy elevado y estén capacitados para sentir compasión de manera natural. El dolor crónico produce envejecimiento prematuro. El cansancio y el hastío rodean a la persona y solo podrá superarlos con la voluntad de entregarlos y dejarlos ir. El miedo. Las sensaciones de temor, tensión, ansiedad, timidez, inhibición, prudencia, evitación o desconfianza tienen el propósito de escapar de una amenaza imaginada y de poner distancia psicológica con respecto a la situación o a la persona temida. Paradójicamente, como he señalado antes, debido a que el miedo es poderoso, el proceso mismo de tenerlo en mente puede hacer que lo que se teme entre en la vida. Es como una profecía autocumplida. La energía del temor hace que nos enfoquemos en las cosas negativas que podrían suceder y las atrae. Tener miedo en las relaciones es regalar el poder a la otra persona y permitirle hacer lo que tememos. El remedio consiste en imaginar el peor escenario posible, ver los sentimientos que despierta y empezar a soltarlos. Como con las otras emociones, podemos separar el miedo en las partes que lo componen para que resulte más fácil soltarlas. Por ejemplo, digamos que tenemos miedo a las críticas y al ataque. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el peor escenario posible? Gracias a esta pregunta, vemos que la base del miedo es el orgullo. Cuando reconocemos y abandonamos el orgullo, el miedo se disuelve de forma inmediata. En una relación en la que experimentamos miedo, si lo desenredamos, podemos descubrir que lo que tememos es descubrir nuestra ira
que el otro tome represalias contra ella. Cuando renunciamos a la ira, el miedo desaparece. La persona insegura es temerosa y propensa a los celos, a la posesividad y al apego en las relaciones, una actitud que siempre produce frustración. El propósito de estos sentimientos es atar corto y poseer al otro, lograr la seguridad impidiendo la pérdida y a veces castigarlo por nuestro propio miedo a la pérdida. Estas actitudes tienden a producir la manifestación de lo que tenemos en mente. Presionada por nuestra dependencia y posesividad, la otra persona tendrá el impulso de correr hacia la libertad, retirarse, desapegarse y hacer lo que más tememos. Estas actitudes llevan al deseo constante de influir en los demás. Y como la gente capta intuitivamente el deseo de controlarla, su respuesta es resistir. Así que la única manera de lograr que renuncie a su resistencia es dejar de querer influir en ella. Esto significa soltar los miedos a medida que surjan. El orgullo. En nuestra sociedad, los sentimientos de orgullo suelen ser aceptados y toman la forma de perfeccionismo, orden, puntualidad, fiabilidad, bondad aparente, limpieza excesiva, adicción al trabajo, ambición desmedida, éxito, superioridad moral y buena educación. Las formas extremas del orgullo son la arrogancia, la jactancia, la vanidad, la presunción y el prejuicio. A nivel religioso está el justo asesinato a los infieles. El propósito emocional subyacente de estos sentimientos es conseguir admiración, evitar la crítica o el rechazo, obtener aceptación, ser importante y, por lo tanto, superar la sensación interna de falta de valor. Por desgracia, en la otra persona se suelen despertar sentimientos de envidia, competitividad e incluso odio y explotación. El orgullo a menudo es un sustituto de la verdadera autoestima. Resulta interesante que la relación más importante a la que muchos aplican estos sentimientos es la relación con Dios. Existe la creencia, a menudo inconsciente, de que podemos suscitar ciertas respuestas de Dios. Dios sentirá lástima de mí. Dios tomará represalias contra mí. Dios me castigará. Dios estará complacido conmigo. Dios me favorecerá. Cuando tenemos una autoestima adecuada, nos motivan la humildad y la gratitud, y no necesitamos palmaditas en la espalda de los demás, ni de Dios. Cuando dejamos de querer gustar, encontramos lo que somos. Cuando dejamos de atender a los demás y de buscar su aprobación, nos respetan. La autodenigración en forma de adulación, deferencia, modestia y pasividad es un intento de influir en los demás, satisfaciendo su ego a fin de obtener un trato favorable y conseguir lo que queremos. La falsa humildad simplemente dice: soy una persona pequeña, por favor, trátame de esa manera. Y por supuesto, el otro lo hace encantado. Es evidente que todas estas emociones manipulan a la otra persona y destruyen una relación real. Reducen la autoestima porque son posiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, aunque pensemos que nos sentimos bien y seguros en el nivel del orgullo, este siempre va acompañado de una actitud defensiva debido a su vulnerabilidad básica. Nos inflamos de orgullo cuando nos sentimos inseguros y nos volvemos susceptibles al pinchazo de un comentario fugaz o de una ceja levantada. Es real. La condición humana. En esencia, todos los sentimientos negativos son formas de miedo. El miedo a perder la estima de nosotros mismos o de los demás, o a no sobrevivir y a perder la seguridad. Como la mayoría de los sentimientos negativos van acompañados de un juicio de valor desfavorable, los suprimimos, reprimimos o proyectamos. La supresión, la represión y la proyección son dinámicas destructivas
y dan lugar a un estrés progresivo y al declive de las relaciones. Nos gusta aparentar que los demás desconocen nuestros sentimientos más íntimos, pero todos estamos conectados a un nivel psíquico e intuitivo, de modo que los demás leen y conocen nuestros sentimientos. Puede que no seamos conscientes de ello, pero su comportamiento hacia nosotros revela este conocimiento. Por ejemplo, supongamos que nuestro comportamiento externo en el trabajo es ejemplar. ¿Por qué, nos preguntamos, otros consiguen promoción o reconocimiento y nosotros no? La respuesta se encuentra al analizar los sentimientos ocultos hacia el jefe y el trabajo. ¿Realmente creemos que él no ha registrado nuestra envidia, crítica y resentimiento? Es una apuesta segura asumir que los demás conocen nuestros sentimientos y los pensamientos que los acompañan. Muy probablemente ellos alberguen pensamientos similares sobre nosotros. Si nos damos cuenta de este principio, un montón de cosas que pasan en nuestra vida comienzan a tener sentido. Podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionaría si yo fuera la otra persona y conociera estos sentimientos y pensamientos? La respuesta suele dejar claro el porqué del comportamiento del otro. Tal vez no consigamos el ascenso porque a nivel táctico, energético, nuestro jefe sabe que somos críticos con él o que estamos resentidos con nuestros compañeros de trabajo, clamando por aprobación y reconocimiento. Antes de rebuscar en nosotros estos sentimientos negativos, conviene recordar que no son nuestro verdadero ser. Son programas aprendidos que hemos heredado de otros seres humanos. Nadie está exento de ellos. Todos los humanos, desde el más elevado hasta el más rebajado, tienen o han tenido un ego. Incluso los pocos que están iluminados tuvieron un ego antes de trascenderlo. Esta es la condición humana. Para poder observar nuestros sentimientos con honestidad, necesitamos una actitud libre de juicios. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros para poder hacer algo al respecto. Al liberarnos de un sentimiento, lo reemplazamos por otro más elevado. El único propósito de reconocer y admitir un sentimiento es poder renunciar a él. Estar entregado implica estar dispuesto a renunciar a un sentimiento, permitiéndonos experimentarlo sin cambiarlo. Es la resistencia lo que lo mantiene ahí. Podemos pensar que algunas emociones negativas son necesarias, pero si examinamos esta idea, descubrimos que es una ilusión. Las emociones superiores son mucho más poderosas y eficaces para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, preguntémonos qué estamos dispuestos a hacer por alguien a quien verdaderamente amamos. Veremos que casi cualquier cosa. Casi no hay límites a lo que haríamos por amor. Analicemos, en cambio, lo que estamos dispuestos a hacer por alguien que nos intimida. Le daremos lo menos posible y de mala gana. Aunque pueda parecer que los intimidadores salen ganando, en realidad lo pierden todo. Su victoria es temporal y superficial, y ni siquiera es real, solo es aparente. Al final, el mundo gira y los intimidadores siembran su propia autodestrucción. Lo que ganamos por medio de la emoción negativa es de corta duración y no es auténtico. No satisface. Es como un cumplido forzado. La verdadera felicidad deriva en una situación en la que todos salimos ganando. El precio de una situación en la que unos ganan y otros pierden es el odio y la baja autoestima. En el fondo, no nos engañamos a nosotros ni a los demás. Los otros siempre se dan cuenta cuando queremos explotarlos. Si nos cuesta renunciar a un sentimiento, conviene ver cuál es su intención. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el supuesto efecto intencional sobre la otra persona? ¿Cuál es su probable respuesta? ¿De verdad queremos eso? Si este fuera el último día de nuestra vida, ¿sería eso lo que querríamos? Bien, este es el último día de nuestra vida, de nuestra vieja vida con todos sus conflictos, temores y ansiedades.
Este es el precio que hemos pagado por aferrarnos a lo viejo. Cuando renunciamos a los sentimientos negativos de los programas que hemos interiorizado, estos son reemplazados automáticamente por otros superiores. Nos sentimos más felices y ligeros, y lo mismo les ocurre a las personas que nos rodean. Repasemos cuáles son estos sentimientos superiores y los efectos que tienen en los sentimientos y los comportamientos de las otras personas. Bueno, lo vamos a dejar aquí. El próximo día empezamos ya con los sentimientos positivos, que los llama él. Así que nada, espero que os esté interesando, tanto como a mí, y os mando un abrazo muy grande. Chao, chao.